Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Y con tu espíritu. Todavía estamos en tiempo de Navidad, Lo vemos en toda la decoración, Aunque celebramos una fiesta que parece, diríamos, aparte de la Navidad, porque hoy ya vemos a un Jesús adulto, 30 años más o menos, que está dispuesto a empezar su predicación, su camino, su vida pública. Con esa mirada en Jesús, que se acerca a recibir aquel bautismo de Juan, diferente de nuestro bautismo, pero con esa llamada, que Juan hacía una llamada a la conversión, también nosotros nos sentimos llamados a pedir perdón, a implorar la misericordia de Dios que tanto necesitamos, especialmente en este año jubilar. Pedimos continuamente esa misericordia, ese amor, ese perdón que Dios nos ofrece siempre. En silencio, en la presencia de Dios, deseando renovar nuestro bautismo, nuestro compromiso cristiano, empezamos pidiendo perdón. Señor Jesús, tú que eres la estrella luminosa para toda la humanidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres fuente de inmensa alegría, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres camino, verdad y vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Esta primera lectura es del profeta Isaías. Veremos en el siervo de Yahvé, aquella imagen que recordáis, que sabéis que especialmente durante la Cuaresma, la Semana Santa, se nos presenta como imagen de Jesucristo. Hoy veremos cómo ha sido elegido el siervo de Yahvé, es imagen de Jesús, elegido por el Padre, enviándole el Espíritu Santo, siendo su amado, su elegido. Palabras parecidas a las que después nos dirá el Evangelio. Y también nos explica manera de ser de Jesús, de Dios, del amor de Dios, con dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Dice, las cañas
cascadas, agrietadas, la conserva, no la rompe, no la tira. Una caña, sabemos que se necesita para sujetar, para aguantar. Si está agrietada, no vale. Y dice, no, la caña agrietada la respeta, la conserva. El pábilo que parece que se apaga, lo cuida para ver tal. Es decir, son ejemplos del trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si nos ve que nos fallamos, que somos débiles, que no nos desprecia, sino que está atento, cuidando, esperando a ver si nosotros nos damos cuenta de ese amor que quiere derramar en nuestros corazones. Y después así lo envía a ser alianza en todas las naciones del mundo, a poner la paz, el derecho y la justicia, y también a obrar la misericordia, curando a los enfermos, a los ciegos recobrando la vista, a los que viven en las tinieblas, dándole a la luz la libertad. Esas características las veremos explicadas por el profeta Isaías y las vemos en la vida de Jesús hechas realidad para imitarle nosotros. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo. Y la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo rezando juntos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Todos, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo
con la paz. Esta segunda lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Es el inicio de la predicación de Pedro. Es una lectura que me gusta mucho leerla en los funerales, porque nos recuerda que Dios nos ha elegido a todos y que no hace distinciones, no, sino que a todas las personas que con buena voluntad respetan a Dios y viven la justicia y el bien, esas personas son llamadas a ser, y quiere Dios que vivan como hijos de Dios. Y Jesús es esa palabra enviada a través del mismo Jesús y que pasó haciendo el bien. Es un resumen de la vida muy sencillo que deberíamos esperar que se pudiera resumir de cada uno de nosotros. Pasar por la vida los años que Dios quiera haciendo el bien. Hemos venido a este mundo y estamos llamados a este mundo a hacer el bien. Y la persona que hace el bien se lo pasa bien. La persona que hace el mal se hace daño a sí misma y hace daño a los demás. Hacer el bien es la garantía para pasarlo bien por esa paz, esa felicidad que Dios quiere para todos y que nos ha mostrado a través de Jesucristo. Vamos a ver esta lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene uno que puede más que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea hasta donde estaba Juan para que lo bautizara
en el Jordán. Apenas Jesús salió del agua, se vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como os decía al empezar la celebración, todavía estamos en tiempo de Navidad. Y aquí, en este presbiterio, en este altar, se muestra claramente el niño Jesús, toda la decoración de estos días de Navidad. Por la noche, cuando acabe el día del bautismo de Jesús, acabará el tiempo de Navidad y empezaremos el tiempo ordinario, ese camino de seguimiento de Jesús. Y esta fiesta con la que acaba el tiempo de la Navidad es el recuerdo del bautismo de Jesús. Un Jesús ya mayor, 30 años, un Jesús que durante estos 30 años ha vivido la vida normal de familia, en casa, sometido de alguna manera como hijo de María, a José, que le hacía de padre, no sabemos hasta qué momento, pero que estuvo en ese ambiente de trabajo, de familia, ese ambiente normal. Es curioso, y podríamos preguntarnos a nosotros mismos, decir, ¿cómo es que Dios ha querido que su Hijo, hasta los 30 años, pues viviera una vida normal? Para mostrarnos a nosotros que nuestra vida tiene que ser esto, normal. A veces yo pienso y pregunto, digo, ¿hay personas normales? Es decir, personas bien, normal. Es decir, la gente le gusta las cosas especiales, las cosas raras, y lo que hay que ser es normales. Hombres y mujeres normales, que hacemos el trabajo, las responsabilidades, las tareas de cada día bien hechas. Esta es la enseñanza que nos muestra Jesús durante estos días. Llamados cada uno de nosotros a imitar a Jesús en las tareas de cada día, en casa, en la familia, allí en las circunstancias donde cada uno de nosotros estamos. No teniendo la tentación de pensar, yo tengo que hacer cosas especiales, Dios me llama a hacer cosas diferentes de los demás, yo soy especial. No, somos normales. Pero cuidado, que a veces lo normal es lo que hace la mayoría, y tristemente en nuestro mundo la mayoría no hace el bien, o la mayoría no hace lo que deberíamos hacer nosotros. Con lo cual, si algunas veces haciendo el bien y siguiendo a Jesucristo parecemos un poco raros, tranquilos, que es normal que nosotros, al imitar a Jesucristo, a veces seamos diferentes de las personas en el mundo que tienen otros intereses. Pero buscar esa humanidad, ese amor, ese carácter, esas virtudes humanas y cristianas que hagan de nuestra vida, pues que sea atractiva para los demás, para imitarnos, para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y esta, diríamos, es hasta estos 30 años, Jesús hace esa vida, una vida de familia. Y a los 30 años, cuando ya estaba preparando el camino Juan el Bautista, aquel que había sido enviado 6 meses antes había nacido y había venido a preparar el camino de Jesús, a quitar los obstáculos, a llamar a la conversión, a abrir el corazón a Jesús para presentarlo. Lo veremos en estos próximos domingos, veremos cómo Juan el Bautista nos presenta a Jesús. Hoy solo nos recuerda el Evangelio que Juan estaba bautizando en el río Jordán, que la gente veía en Juan algo especial y pensaban, ¿no será este el Salvador, el Mesías de Dios? Y Juan responde muy claro, dice, yo no soy. Yo
solo os bautizo con agua. El que viene detrás de mí, ya os lo señalaré. Él sí, que de verdad, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto es un ejemplo, como mostrando los siervos, los esclavos, eran los que ataban las sandalias del Señor. Es decir, se arrodillaban para atarle las sandalias. Pues Juan se ve tan indigno que dice, ni siervo, ni esclavo, yo no soy digno de nada, no puedo ni desatarle las sandalias. Él sí que es importante, yo soy de muy poca importancia. Qué humildad más grande la de Juan el Bautista. Preparando ese camino, llamando a la conversión, bautizando con agua para purificar, para mostrar ese deseo de purificación. El agua, ese bautismo de Juan, que no era sacramento, sino que solo era una llamada, un deseo, un signo de conversión. Pero que ya escogía el agua, que nos muestra muy claramente ese camino que Jesús después nos mostrará con el bautismo sacramento, con el bautismo que él mismo instituirá. Y que esta agua tiene como dos cosas muy importantes. El agua es necesaria para limpiar. Es decir, si no hay agua, ahora por ejemplo, un día por la mañana en casa te despiertas y está cerrada, el agua está cortada, lavarnos es imposible. No podremos coger vino y lavarnos, o no podemos coger Coca-Cola y lavarnos. El agua es necesaria para limpiarnos, es lo que realmente nos limpia. Podremos sustituirlo un poquito por agua de colonia, un poquito, pero lo que es lavar, el agua es necesaria. Jesús escogió el agua para mostrarnos esa limpieza espiritual que necesitamos del pecado de nuestros primeros padres original y también de los pecados cuando una persona se bautiza mayor, ya ha cometido algunos pecados, en el momento del bautismo queda purificado de todo pecado. A partir de ahí empezará a necesitar la confesión para pedir perdón, pero en el momento del bautismo se purifica todo pecado. Es la limpieza con esa agua de sacramento, esa limpieza espiritual. Y también el agua es vida. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay animales, no hay plantas, hay sequedad. El agua, de hecho nuestro cuerpo tiene un porcentaje muy alto de agua para tener nosotros vida, para tener realmente, la necesitamos el agua. Podríamos pasar un tiempo sin comer, un tiempo largo, pero sin beber agua, muy poco tiempo, la necesitamos el agua en nuestra vida. Ese significado del agua es el que Jesús, santificando las aguas del Jordán con su propia vida, participando de ese bautismo de Juan, pero instituyendo el nuevo bautismo del cual nosotros hemos recibido y Oriol va a recibir, nos da esa vida nueva, esa vida que nos incorpora en la Iglesia, esa vida que nos hace hijos adoptivos de Dios en plenitud, participando de esa vida divina. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios. El Papa, pidiéndonos en este mes de enero que recemos por el diálogo entre las diferentes religiones, dice que todos estamos llamados, es decir, todos quiere Dios Padre que vivamos la condición de hijos de Dios. Estamos llamados a ello. Hace falta que cada uno de nosotros lo vivamos en plenitud y con propiedad, siendo hijos adoptivos de Dios, gracias a Jesucristo, por la fe, por el bautismo, por nuestra fe en Jesucristo, que nos da esa vida de la gracia y que nos permite vivir como hijos de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña en ese camino de nuestra fe, lo que la Iglesia nos va mostrando y que cada uno de nosotros tenemos que redescubrir. Es decir, ese bautismo que recibimos de pequeños y que no es que hayamos olvidado, sino que es que nunca lo hemos recordado porque de pequeños no recordábamos, es bueno que pensemos, ese bautismo que nos ha hecho vivir esa condición de miembros del cuerpo de Jesucristo, miembros de la Iglesia, que nos ha purificado, que nos ha abierto la vida de la gracia, la vida de ser
templos cada uno de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Esas gracias que Dios nos ha dado a través del bautismo, redescubrirlas, vivirlas y gozarlas. Y es gracias a Él que nosotros somos capaces de hacer el bien, capaces de pasar por la vida haciendo el bien y pasándolo bien, porque es una gozada la persona que de verdad descubre lo que es la vida de la fe, el que descubre lo que es seguir a Jesucristo, lo que es vivir amando. Ese amor que Jesús nos muestra dando su vida por nosotros, invitándonos a nosotros a dar la vida por los demás, es el camino del amor verdadero. Empezaremos a partir de ese bautismo de Jesús su predicación, su deseo de renovar nuestro compromiso de seguir a Jesucristo con fidelidad. Es lo que hoy le pedimos, que Jesucristo renueve en cada uno de nosotros la gracia que recibimos el día de nuestro bautismo, que nos preparemos con ilusión, en su caso, pues para recibir esa gracia y que gocemos de esa condición de hijos de Dios que nos hace gozar y estar orgullosos de ese Padre Dios que nos ama, que nos acompaña, que siempre está con nosotros. Si el día 6 celebrábamos la Epifanía, que decíamos la manifestación de Jesucristo como Dios, hoy podríamos decir que es la teofanía, es decir, la manifestación del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaros que en el Evangelio de Lucas no explica si Juan lo hacía así o que no, sino solamente se centra en la figura de Jesús, que dice que mientras rezaba, es decir, Jesús dirigiéndose al Padre, el Padre se manifiesta a través de sus palabras: este es mi Hijo, mi amado, y lo manifiesta con esa imagen palpable, dice, forma corporal del Espíritu Santo que se posa sobre Jesús y que nos manifiesta esa Trinidad. El Padre nos presenta al Hijo lleno del Espíritu Santo. También cada uno de nosotros vivimos esa experiencia trinitaria que gozamos de ser hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo que nos santifica y nos hace capaces de hacer el bien y de amarnos de verdad. Por la fuerza del Espíritu Santo, todos juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, Hijo amado del Padre, que viene a abrirnos el camino de la verdadera vida, oremos diciendo: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre testimonio transparente del Evangelio. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que los hombres y mujeres de buena voluntad que no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la alegría de la fe. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la fuerza del Espíritu transforme los corazones de las personas que viven encerrados en el egoísmo y solo buscan la riqueza y el poder. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que
las personas pobres y los enfermos tengan la ayuda de la compañía que necesitan. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que todos nosotros vivamos cada día más plenamente nuestro camino cristiano. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, escucha nuestra oración y condúcenos por el camino de tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, este sacrificio. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe estos dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto. Haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó del pecado al mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el río Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros. Y por medio del Espíritu has manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres reconocieran en él al Mesías, enviado para anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana
cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte ante tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con todos los pastores de tu Iglesia que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó y que como hijos nos dirigimos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, hijos del mismo Padre Dios, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos da la posibilidad de vivir como verdaderos hijos de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es aquel de quien Juan decía, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre.
con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor, alimentados con estos santos dones, te pedimos humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con ese deseo de vivir, esa filiación divina, porque Dios nos dice a cada uno de nosotros: tú eres mi hijo, mi amado, en ti me complazco. Dios se complace en nosotros si hacemos el bien. Si le fallamos, no se puede complacer en nosotros. Pidamos esa fortaleza, igual como María, de pasar haciendo el bien, imitando a Jesús, imitando a María, viviendo nuestra condición de hijos amados de Dios. Todo eso lo ponemos en manos de María. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Id y anunciad a vuestros hermanos y hermanas la alegría de Jesús, el Hijo amado de Dios, que es el camino, la verdad y la vida para toda la humanidad. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tan solo he venido a